Hermano, buenos días. Quiero invitarle a que estemos en el capítulo 2 del libro de Daniel. Daniel capítulo 2. No lo vamos a leer ahora, lo vamos a ir leyendo a medida que vamos compartiendo la exposición de la palabra de Dios. Vamos a orar y de esta manera vamos a ir dando comienzo a la exposición. Señor, gracias una vez más por este día y gracias por tu palabra, Señor, que tú has puesto, nos has provisto de la bendición, Señor, de vivir en un tiempo donde cada hijo tuyo puede tener las escrituras, Señor, puede tener comunión contigo y ser edificado y ser animado a la luz de ellas. Ayúdanos, Señor, y que tu pueblo hoy pueda ser alentado, pueda ser animado también en medio de todas las cosas que vivimos. En Jesús, amén. Quiero iniciar la exposición esta mañana, mis hermanos, compartiendo un mensaje que alguien envió a otra persona y lo voy a hacer porque la persona lo hizo público, o sea, es un mensaje público, quizás algunos de ustedes lo hayan leído, pero creo que viene a tono con la realidad que viven los cubanos hoy y creo que puede ser una buena manera también de nosotros reflexionar y luego poder adentrarnos en el texto que tenemos delante. Esta persona escribió lo siguiente: mi abuela siempre decía, no hay mal que dure 100 años. Mi abuela falleció hace un mes sin poder tener una vejez digna. Madrugadas sin electricidad, una comida de perros, sin agua. Lo que más le gustaba era la malta con leche condensada. No pude dársela, no tengo de dónde sacar dinero. ¿Qué pasa si se me va la vida en esta miseria? Es un mensaje que alguien, obviamente, afligido, una persona joven, escribió y hizo público hace poco expresando su sentir, la manera en que está viviendo, la manera en que está experimentando toda esta situación que todos los cubanos estamos viviendo. Y cuando yo lo leía, me daba cuenta de dos cosas. Primero, que muchas personas viven con esperanza, aún en medio de todas estas circunstancias, como la abuelita de la muchacha, viven con esperanza. Sin embargo, muchos parten de este mundo sin ver aquello en lo cual pusieron su esperanza. Y lo otro que notaba cuando veía el mensaje también es que unos viven con esperanza sin obtener aquello en lo cual han depositado su confianza y otros miran al futuro con inquietud, en este caso como la nieta de la señora. O sea, ven esa realidad y miran al futuro con inquietud. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará de mi vida? ¿Estaré perdiendo la vida? ¿Pasaré toda la vida en esta miseria? ¿Alguna vez usted se ha hecho alguna de estas preguntas? ¿Alguna vez se ha inquietado mirando el futuro y pensando qué será? ¿Pasaremos toda la vida en esta situación? Es importante que en esta mañana tú te preguntes lo siguiente: ¿dónde está tu esperanza? ¿Dónde está tu esperanza? Porque si algo aprendemos cuando vemos mensajes como estos es que la esperanza de muchos está quedando en eso, en una simple esperanza vacía. Los cristianos no tenemos esa esperanza, o no deberíamos tenerla. Y el mensaje o el texto que vamos a estar viendo hoy en el segundo capítulo de Daniel nos anima a nosotros a poner la esperanza donde debe estar puesta, y es en el reino de Dios. En el reino de Dios es donde debe estar nuestra esperanza. Pongamos entonces, mis hermanos, nuestra esperanza en el reino de Dios. La esperanza de los hijos de Dios tiene que estar ¿dónde? En el reino de Dios. Y el texto de hoy comienza, lo vamos a estar viendo en dos partes. Primero vamos a estar viendo el sueño de este rey, el sueño de Nabucodonosor. Y en la segunda parte del texto vamos a ver lo que es la explicación de ese sueño. En esas dos, en esa estructura doble, el sueño y la interpretación, es que vamos a estar viendo la historia. Y quiero que me acompañen en los versículos 1 al 24, donde vamos a ver qué ocurre con este rey, qué ocurre con ese sueño. Dice así: en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu, y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues
y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea: Rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos, y vuestras casas serán convertidas en muladares. Si me mostrares el sueño y su interpretación, recibiré de mí dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Respondieron por segunda vez y dijeron: diga el rey el sueño a sus siervos, y le mostraremos la interpretación. Y el rey respondió y dijo: yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa para que decir delante de mí, entre tanto que pasa el tiempo. Decidme pues el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Porque el asunto que el rey demanda es difícil, y no hay quien lo pueda declarar al rey salvo los dioses, cuya morada no es en la carne. Por esto el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte. Buscaron a Daniel y a los compañeros para matarlos, y a sus compañeros para matarlos. Entonces Daniel habló sabio y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey: ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y a Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Después de esto fue Daniel a Arioc, al capitán, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así: no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Hermanos, este pasaje o esta historia comienza con un rey muy ansioso y frustrado. El rey Nabucodonosor en esta época de su vida tenía alrededor de 30 años, bastante joven, ¿verdad? Y con 30 años, Nabucodonosor es un hombre poderoso, tiene poder político, tiene poder, tiene riquezas. Las mismas escrituras más adelante en el versículo 37 de este mismo capítulo dice así: tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Así que estamos ante un hombre que con solo apenas 30 años tiene todas estas cosas. Sin embargo, este hombre no puede dormir. Usted pensará, bueno, a veces, ¿será que los que no podemos dormir somos los que no tenemos ni poder, ni reino, ni riqueza? Esos somos los que no podemos dormir. Pero no, este hombre que lo tiene todo es el que no puede dormir. ¿Por qué no puede dormir? Porque ha estado teniendo sueños. Él habla en plural. Hay un sueño específico, pero él afirma en el versículo 2 que para que le explicasen sus sueños. Así que probablemente hay un sueño que ha estado atormentando a este rey de manera continua y él necesita saber cuál es la interpretación de ese sueño. No lo deja dormir, saber que probablemente algo se le está mostrando y él no sabe lo que es. Para entender la frustración de Nabucodonosor hay que entenderlo. Nabucodonosor
nació en una cultura donde se le daba mucha importancia a los sueños. Nabucodonosor era un hombre de hecho muy religioso. Hay escritos extrabíblicos que muestran o recogen la oración que elevó Nabucodonosor al dios principal de los babilonios en la dedicación de su reinado. O sea, en el tiempo que él iba a tomar precisamente el reinado. Era un hombre muy religioso. Y para un hombre tan religioso como Nabucodonosor, tener un sueño como ese era una preocupación, porque él estaba anticipando algo que podía pasar. Se preguntaba si quizás su futuro estaba en juego, se preguntaba si quizás su posición estaba en juego, se preguntaba muchas cosas, y todo esto le atormenta, y por eso él manda llamar a los sabios de Babilonia. Dice que hace llamar a magos, astrólogos, encantadores, caldeos. Estas no son gente cualquiera. Los astrólogos babilonios eran bastante inteligentes. O sea, este grupo de personas que él está llamando no eran personas cualquiera. Tenían un conocimiento que para la época era tremendo. Ahí se recoge en la historia que estas personas hacían predicciones tremendas, no porque adivinaran ni porque nadie les revelara, sino porque estudiaban tanto la astronomía, los astros, los movimientos, que podían predecir acontecimientos que para la época era difícil para cualquier otra persona. Sin embargo, estas personas no pueden interpretar el sueño, porque para empezar Nabucodonosor la pone bien difícil. Nabucodonosor no les da el sueño. Dice la Reina Valera que él les dice que se le olvidó. Sin embargo, otras traducciones recogen que él, no que se le olvidó, sino que Nabucodonosor no quiso revelar el sueño. Ustedes lo pueden después consultar en otras traducciones, pero es muy probable no que él haya dicho esto se me olvidó, sino que dijo esto es lo que hay. Algo así. Esto es lo que hay. Ustedes tienen que decirme el sueño. ¿Por qué Nabucodonosor no quiere decir el sueño? Porque él sabe que si él les decía el sueño, lo primero que iban a hacer los astrólogos, los magos, es empezar a abrir todos esos documentos que ellos tenían, todos esos libros llenos de significado, buscar en todos esos lugares y darle una interpretación. O probablemente lo que estaban acostumbrados a hacer los lacayos de los reyes, darle buenas noticias. Oh rey, eso significa tal cosa y más cual cosa, y tú vas a ver que va a ser todo bueno. Es lo que hacían los falsos profetas en el Antiguo Testamento. Incluso en el pueblo de Israel lo hacían mucho. Los falsos profetas, ¿qué le daban a los reyes? Buenas noticias. Y cuando un profeta de Dios le daba una mala noticia al rey, muchas veces, ¿qué pasaba con ese profeta? Era apresado, era rechazado, era desechado. Le pasó a muchos de los grandes profetas en el Antiguo Testamento. Entonces, esto genera un gran problema porque nadie puede interpretar un sueño que no conoce. Versículo 10 dice que no hay hombre, dicen ellos, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Dice, y además, ningún rey, ni príncipe, ni señor ha preguntado algo como eso. O sea, eres la primera persona que nos pide o que le pide a alguien que le interprete un sueño sin decirle cuál es el sueño. Esto genera una crisis tremenda en el rey, que manda a matar a todos los sabios de Babilonia, entre los cuales estaban ¿quiénes? Daniel y sus amigos. Y usted se pregunta, ¿y por qué Daniel entonces no estaba aquí? Llamaron a todos los sabios, pero Daniel no lo llamaron. Aún cuando el rey sabía que era de lo mejorcito que tenía. El texto no lo dice, pero podemos especular un poquito. Y una de las cosas que pudiéramos especular en cuanto a esto es que probablemente el rey, para este tiempo ya muy cercano, habían pasado 3 años, usted dice el segundo año ahí delante, los 2 primeros años se contaban como uno. Entonces, básicamente han pasado 3 años. Recuerden que en el capítulo anterior vimos que fueron 3 años los que estuvieron cuidando de Daniel y sus amigos y de de esos jóvenes, criándolos, educándolos. Entonces, realmente no han pasado, cronológicamente son 3 años, pero desde la toma del poder de Nabucodonosor se cuentan 2 años y ahí cuentan el primer año. Eso es una manera que tenían ellos de contar. Yo no lo entiendo muy bien, pero funciona así. Habían pasado, así que no es ningún error. Es su segundo año, como ellos lo entendían, pero cronológicamente han pasado 3 años. Entonces, probablemente ya Daniel y sus amigos estaban bien marcados, bien identificados como, aunque eran personas sabias, entendidas de Babilonia, era claro que ellos no servían a los mismos dioses
a los cuales servía Nabucodonosor. Muy probablemente Nabucodonosor está buscando personas que tengan más afinidad con los dioses a los cuales ellos creen. Sin embargo, Daniel y sus amigos eran parte de este grupo de sabios, así que tienen la misma o tienen que pasar por el mismo decreto del rey. Y lo interesante aquí es que tenemos un rey muy ansioso, tenemos un rey muy preocupado, tenemos un rey con tremenda perreta, mandando matar a todo el mundo, y tenemos a Daniel, que es la persona a la que le van a cortar el cuello, muy calmado. Tenemos un Daniel que pide tiempo, tenemos un Daniel que habla con tranquilidad al capitán de la guardia. Dice el versículo 14 que habla sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia. Tenemos un Daniel que va donde está el rey y no solamente le dice, yo voy a ver si te lo muestro la interpretación, le dice, yo te voy a dar la interpretación. ¿De dónde sale la seguridad de Daniel? Capítulo anterior, versículo 17. Dice que a esos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas letras y ciencias. ¿Y Daniel tuvo entendimiento en qué cosa? En toda visión y sueño. Así que Daniel sabía que él podía interpretar el sueño. De manera que Daniel ora junto con sus amigos al Dios del cielo, a su Dios. Y Daniel obtiene la interpretación del sueño. Y en esta primera parte nosotros no tenemos la interpretación del sueño. No nos vamos a adelantar. Vamos a quedarnos hasta aquí. Pero es interesante cuando tú sigues la narrativa, cómo la alabanza de Daniel ya te dice lo que él pudo haber visto. No sabemos qué vio hasta este momento. Hasta este momento no nos ha sido dado a nosotros conocer lo que fue revelado a este rey, lo que fue mostrado a este rey. Pero vemos a un Daniel que habla de un Dios que es poderoso y sabio, ¿sí o no? Vemos a un Daniel que habla de un Dios que controla los sucesos del mundo, que quita y que pone reyes, que da sabiduría, que revela lo profundo y lo escondido. Y nosotros entendemos ahora por qué Daniel está tan tranquilo y confiado ante el rey. Porque Daniel sabe quién es su Dios. Porque Daniel conoce a su Dios. Y porque Daniel conoce a su Dios, él sabe quién está al control. Porque Daniel conoce a su Dios, sabe todas estas cosas por las cuales él está alabando al Señor cuando dice, sea bendito el nombre de Dios de siglo en siglo. Él sabe que el poder y la sabiduría vienen de Dios. Él sabe que Dios es el que controla los tiempos y las edades. Él sabe que no hay rey puesto si no lo puso Dios. Y sabe que los reyes es Dios quien los quita también. Él sabe que la sabiduría quien la da es Dios, que es Dios quien revela lo profundo. Por eso en el versículo 23 termina, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos ha dado a conocer el asunto del rey. Hermano, conocer a Dios tiene que impactar nuestras vidas. Y lo que más necesita el pueblo de Dios en medio de las circunstancias que estamos viviendo es conocer más profundamente a su Dios. Y siempre decimos que conocer a Dios no es conocer cosas de Dios. Conocer a Dios no es conocer mucha doctrina, no es leer muchos libros de teología, no es saber muchos asuntos teológicos. Conocer a Dios es conocer cómo es nuestro Dios y poder vivir a la luz de lo que nosotros entendemos y conocemos de nuestro Dios. Hermanos, otros pueden dejar de dormir. Otros pueden formar perretas, como este rey. Otros pueden desanimarse, desalentarse, desesperanzarse, pero el pueblo de Dios tiene que aprender a descansar en el Dios que nosotros tenemos. Las escrituras nos desafían en 1 de Pedro 5:7 a echar toda nuestra ansiedad, ¿dónde? Encima del Señor. ¿Qué significa eso? Significa descansar, significa dejar de aferrarnos a las cosas que nos están causando ansiedad en nuestra vida. Y entender que Dios es soberano, que Él es el dueño de todo, que Él es el que tiene control de todo. Eso significa echar toda nuestra ansiedad sobre Él, es depositarla sobre Él. Quizás tiene mucho que ver con lo que Jesús en Mateo 6:34 dijo a sus discípulos. En Mateo 6:34, quiero leerlo también, dice el Señor allí, y es un pasaje que es muy conocido por todos. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal. Y Jesús está hablando en un contexto de cosas que causan ansiedad y afán en la vida de un creyente. Cosas comunes como qué vamos a comer, qué nos vamos a poner,
cómo vamos a salir adelante, vamos a resolver los problemas de la vida. Pero hermano, nuestro Dios está reinando. Nuestro Dios está reinando. Y el pueblo de Dios tiene que aprender a vivir a la luz de lo que conoce de su Dios. Tenemos que dejar de conocer muchas cosas de Dios y empezar a conocer profundamente a ese Dios y vivir a la luz de ese Dios. Mi pregunta es, ¿dónde está tu confianza hoy? ¿Dónde está tu confianza hoy? Ayer tuve la oportunidad, Dios me dio la preciosa oportunidad de hablarle a un hombre que nos hizo un viaje. Él solo tocó el tema. Uno tiene que estar a veces atento porque a veces las personas abren la puerta para hablarle de asuntos espirituales y uno puede hablarle. Y estábamos hablando medio de la noche, el taxista, y él estaba diciendo, el problema es que este país hace muchos años le dio la espalda a Dios y abrió la puerta y pudimos hablarle. Leonardo y yo estamos conversando con él y yo le decía, sí, esa es la realidad. Y le dije, tú sabes que Israel hubo un momento en la historia donde desechó a Dios por un rey humano. Ellos tenían un rey, ellos eran una teocracia. Le dije, ¿sabes lo que es eso? No sé, le dije, una teocracia es que un pueblo es gobernado por los principios de Dios, por las leyes de Dios, y los que dirigen ese pueblo, lo único que hacen es guiar a ese pueblo conforme a la ley de Dios. Pero hubo un momento que Israel no se conformó con eso y dijo, yo quiero un rey como los demás. Y Dios le dijo, está bien, le dijo al profeta, está bien, me están desechando a mí. Dales ese rey que ellos quieren, pero ese rey le va a poner impuestos, va a mandar sus hijos a la guerra, al servicio militar, estoy parafraseando la historia, lo va a mandar a la guerra, les va a quitar esto, le va a hacer la vida imposible, etcétera, etcétera, etcétera. Le dije, eso mismo es lo que ha pasado. Hubo un momento en la historia donde mucha gente prefirió un rey humano, un Dios humano, un hombre que le iba a resolver todos sus problemas. Y le dije, lo que me preocupa es que los cubanos hoy siguen queriendo lo mismo. Solamente que uno no le funcionó y están pensando y poniendo su esperanza en otro. Le dije, y el problema es que donde hay que poner la esperanza es en Dios y no en los hombres. Porque si ponemos la esperanza en los hombres, nosotros vamos a ser defraudados y decepcionados. Nuestra esperanza tiene que estar puesta en Cristo. El reino que nosotros debemos esperar, el reino que nos debe animar, que nos debe ilusionar, que nos debe tener gozosos, es el reino de Dios. Es que ese reino se extienda, es que ese reino siga creciendo en la vida de las personas. El reino ya está entre nosotros, dice la Escritura, y conforme el Evangelio se predica, el reino sigue penetrando la vida de las personas y cambiando la vida de las personas. Una de las cosas que siempre le he dicho a la gente, tú puedes cambiar un sistema político, pero no puedes cambiar los corazones de la gente. Y el problema no está en los sistemas políticos, vas a tener las mismas personas pecadoras con mejores condiciones económicas. Pero ese no es el verdadero problema. El reino que tiene que ser proclamado, extendido, y lo que tiene que ser la pasión de un creyente es proclamar el reino que realmente transforma corazones, que cambia vida. Porque todo lo demás, todo lo bueno que podamos esperar, sale de eso. ¿De dónde sale el amor al prójimo? De un corazón cambiado. ¿De dónde sale el respeto a la propiedad privada? De personas que entienden que todas las cosas las da Dios y se las da a quien quiere. Que son principios bíblicos. ¿De dónde sale la libertad de expresión? De aquellos que saben de un Dios que nos hace, que nos ha creado, que ha tenido misericordia de nosotros, que nos ama. Y que nos ha dado todas las cosas precisamente por su gracia. Todas las cosas buenas que podamos esperar, las podemos esperar del reino de Dios. Y eso es lo que tiene que consumir nuestro corazón. Hermanos, pongamos nuestra esperanza en el reino de Dios. Pongamos nuestra esperanza en ese reino. Sin dejar de soñar con otras cosas, no necesariamente, pero nuestra esperanza tiene que estar en el reino de Dios. En esta primera parte entonces de la historia tenemos este rey angustiado, este rey afligido por no saber lo que le depara el futuro ante un grupo de personas cuyas vidas están en peligro, cuyas vidas están en la peor circunstancia, pero su confianza está depositada donde debe estar. Y por eso están tranquilos. Y por eso están descansados, por eso están reposados.
porque ellos saben en quién han confiado. Entonces, en la segunda parte, nosotros vemos entonces la interpretación de este sueño. Somos introducidos a lo que propiamente el rey soñó y a su interpretación. Los versículos 25 al 49, y vamos a leerlo, dice allí. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así: he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Mira la arrogancia humana. Arioc encontró a Daniel. Fue Daniel quien le dijo a Arioc: yo voy a interpretar el sueño. Pero así son los seres humanos. Ahora va este hombre a darse la pompa al rey: encontré un hombre que te va a resolver tu problema. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Beltesazar: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entienda los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen era muy grande, cuya gloria era muy sublime. Estaba en pie delante de ti, su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estaban mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de los hombres, bestias del campo y aves del cielo, él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de fuerza del hierro, así como vistes hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirá el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra no con manos, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. Y el rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abed-nego. Y Daniel estaba en la corte del rey. Hermanos, Dios le dio a Daniel el sueño y le dio ¿qué cosa? El significado, la interpretación. Hay una estatua y se entiende o se ha entendido tradicionalmente que el primer reino, la primera parte de la estatua de oro, obviamente es Babilonia, porque el mismo texto lo dice. Dice que eres tú, oh rey.
Pero se cree que la parte media, la parte de plata es el reino medio persa, después viene el reino de bronce, que es el reino griego, que estuvo encabezado por Alejandro Magno, que fue un reino también muy poderoso. Y el último, el de hierro, es el de los romanos. Y Daniel le dice, todos estos reinos, tú eres la cabeza, tú eres un tremendo reino, pero el tuyo no va a ser, toda la vida no vas a reinar, tu reino no va a ser eterno. Un día va a venir otro reino que lo va a suceder, y a ese lo va a suceder otro, y a ese lo va a suceder otro, y finalmente va a venir un reino que va a destruir todos los reinos, lo va a hacer polvo, y ese reino va a sentarse y va a crecer de una manera majestuosa. Todavía no vamos a ir ahí, pero vamos a ver algunas de las cosas y vamos a ver cómo ya desde ahora nosotros podemos, antes de entrar en lo que es esta piedra, que era lo que preocupaba a Nabucodonosor, más que nada, esa piedra que destruye, porque Nabucodonosor está probablemente preguntándose, ¿será que esa estatua soy yo y me van a destronar? ¿Será que esa estatua soy yo y van a acabar con mi reino? Así que ya ustedes saben por qué Nabucodonosor está preocupado, porque está viendo toda esta estatua, una piedra que cae y la hace pedazo, y lo primero que está pensando probablemente Nabucodonosor es, me queda poco, van a acabar con mi reino, cosa que no fue. Algunos intérpretes han dicho que lo que se estaba profetizando ellos diciendo era que Nabucodonosor, su reino iba a ser destruido, pero no, de hecho el texto está diciendo, nos está mostrando que no fue propiamente los tiempos de Nabucodonosor cuando esa piedra viene. ¿Ok? Entonces Nabucodonosor tuvo su reino, pero nosotros vemos varias cosas. Primero, y ya desde aquí nosotros recibimos aliento para nuestro corazón. Los reinos de este mundo no son eternos. Y como dice el dicho, como decía la ancianita, no hay mal que dure 100 años. Hermano, ningún gobierno humano va a permanecer para siempre. Porque lo digo yo, no, porque lo dice Dios y la historia lo ha demostrado. Todos los grandes imperios han tenido su fin. Todos los grandes reinos, todos los gobiernos van a tener su fin. No hay un gobierno que sea eterno, humano. Estamos hablando de gobierno humano. No hay uno que pueda sentarse para siempre. Eso es imposible. Y eso nos da aliento a nosotros. A los israelitas en el exilio les dio aliento porque ellos estaban bajo un gobierno que los oprimía. Y ellos anhelaban la liberación. Ellos anhelaban salir del exilio. Y este texto y el libro de Daniel fue escrito para alentar a esos judíos en el exilio para que tuviesen esperanza. Esto nos muestra también que nosotros no necesitamos los reinos de este mundo. Si los reinos de este mundo son temporales y todos van a pasar, lo peor que hacemos nosotros es esperar algo bueno de los reinos de este mundo. Y aquí me voy a hacer eco de un falso profeta, pero que dijo algo interesante. No esperes nada de nadie. Pero no esperes nada de ningún reino de este mundo. No esperes nada bueno. No esperes nada. No cifres tu esperanza en los reinos de este mundo porque todos van a terminar pasando. Y todos van a defraudar. Todos los reinos del pasado terminaron defraudando y todos los reinos y todos los gobiernos de este mundo defraudan porque sus principios y sus bases son las bases y los principios de hombres sin Dios. No podemos repetir la historia de Israel y no podemos querer tener lo que otras naciones tienen. Y eso es lo primero en lo cual nosotros podemos ser alentados, hermanos. Los judíos vieron en este relato, en este pasaje, vieron la liberación futura y nosotros somos recordados de que un día todo pasará y que un día Dios juzgará todos los reinos de este mundo. Así como todos estos reinos fueron despedazados y se hicieron poco y no se supo más de ellos, todos los reinos perversos de este mundo un día van a ser juzgados por el Dios que todo lo juzga, el Dios que es juez sobre todas las cosas. Pero el mayor consuelo no está en esa realidad. El mayor consuelo está en esa piedra. Esa piedra que cae y desmenuza, esa piedra que se convierte en un monte inmenso, ahí es donde está el mayor consuelo que puede tener el pueblo de Dios en cualquier circunstancia, en cualquier condición en la que estemos viviendo.
La idea de la piedra no es nueva. Desde el Antiguo Testamento a Dios se le ha identificado con una piedra, con una roca. Génesis 49:24 se habla de Dios como una piedra. Muchos pasajes, varios pasajes sobre todo en los Salmos, hablan de rocas donde nosotros podemos sostenernos, de Dios como una roca, como un baluarte, como algo fuerte donde nosotros podemos agarrarnos, sostenernos. En el Salmo 128:22 se habla de una roca que sería rechazada en el futuro. Isaías, capítulo 8, 14 y 15, habla de una roca que sería santuario para algunos, pero escándalo para otros. Pero no es hasta el Nuevo Testamento que por boca del propio Jesús entendemos que la roca no es otro que Él mismo. En Lucas 20, Jesús está hablando y Él dice lo siguiente en los versículos 9 al 28. Esta es la parábola de los labradores malvados. Jesús dice: comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña. Pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo, mas ellos a este también golpeado y afrentado le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera herido. Entonces el señor de la viña dijo: ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado, quizás cuando le vean a él le tendrán respeto. El Señor durante toda la historia de Israel mandó profeta tras profeta. ¿Y qué le hacían a los profetas? Lo apedreaban. El Señor un día envió a su hijo. Mas los labradores al verle discutían entre sí diciendo: este es el heredero. Venid, matémosle para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. Nuestro Señor fue crucificado. Murió de manos del pueblo al cual vino a salvar. ¿Qué pues les hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron: Dios nos ayude. Pero él mirándolos dijo: ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Jesús es la piedra que destruirá a todos los reinos humanos y que ha sido establecida de una vez y para siempre como el reino eterno de Dios. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere lo desmenuzará. Jesús, hermano, en su primera venida, ¿qué imperio era el que estaba gobernando? Roma. Los pies de hierro. Pastor, pero es que Jesús cuando vino no destruyó el imperio romano. No lo destruyó políticamente, pero en la cruz Jesús dio un golpe definitivo a ese gobierno y a cualquier gobierno. A partir de ese momento, el gobierno romano tuvo su fin y todos los gobiernos que han seguido, como pasó en el pasado y como seguirá pasando, han ido pasando, pero el reino de Dios, ¿qué ha sido el reino de Dios? Ha sido creciendo como esa montaña. El reino de Dios crece, hermano. Los reinos humanos pasan, pero el reino de Dios crece. Y tú y yo somos el ejemplo de que el reino de Dios sigue creciendo. Porque estamos aquí cientos de años después y el reino de Dios sigue creciendo. Y ese es el reino al que tú y yo pertenecemos. Un reino que es inconmovible. Un reino que nadie va a destruir jamás. Un reino que verá morir todos los reinos terrenales y un día definitivamente Jesús aceptará su golpe total y definitivo a los gobiernos humanos y el reino de Dios va a ser establecido de manera completa por los siglos de los siglos. Este reino, hermano, es el que tiene que ser nuestra esperanza. Como mismo decía ahorita, no esperemos nada de los reinos humanos, pero esperemos todo el reino de Dios. Esperemos todo del reino de Dios y esperemos todo de nuestro rey. Esta visión no era tanto para el rey como para el pueblo desalentado. ¿Te fijaste en eso? ¿Tú crees que el rey Nabucodonosor necesitaba eso? ¿Qué le importa al rey Nabucodonosor todas esas cosas? Esa visión le fue dada al rey Nabucodonosor para que el pueblo de Dios pudiera ser alentado de la boca de un impío. Cuando tú oyes a ese rey decir las palabras que él está diciendo, en el versículo 47, el Dios vuestro, Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Dios está poniendo una profesión de fe
de fe, no, perdón, una profesión, dije fe, no fe de confianza en Dios, sino fe de verdad. Está poniendo a un rey impío proferir con sus labios lo que el pueblo de Dios tiene que atesorar, creer y vivir. Y Dios está usando, como vamos a ver en todo el libro de Daniel, a estos hombres impíos para que su pueblo de su boca escuchen la verdad y sean alentados. No era para el rey, era para el pueblo de Dios. Hermanos, el futuro de nuestro país y de cualquier país es incierto, bastante incierto, pero el del reino de Dios está claro. Va a seguir creciendo, va a seguir extendiéndose, y aquellos que tienen su confianza y su esperanza en este reino, pues están firmes donde deben estar, están firmes en la roca donde nosotros debemos estar. Hermano, ancla tu vida a esa roca. Ancla tu vida a esa roca. Y te digo algo, si tu vida no está anclada a esa roca, entiende que esa roca, como mismo es firme, fuerte para anclar la vida, también es una roca que destroza. Y que las escrituras enseñan claramente que para aquellos que se rebelan, como mismo va a ser con todos los reinos de este mundo, los súbditos de estos reinos, aquellos que han rechazado al Señor, le han dado la espalda a Dios, se han aferrado a su pecado, a vivir para sí mismos y han rechazado al Salvador, van a ser desmenuzados también por esta piedra. Y cuando todos los reinos de este mundo pasen, con ellos perecerán todos aquellos que han puesto su confianza también en ellos. Entonces, cuidado, porque la roca te sostiene, pero la roca también despedaza. Hermanos, comencé el sermón hoy hablando de la esperanza mal fundada que muchos tienen hoy. Sabemos que no hay mal que dure 100 años. Eso lo sabemos. Pero lo sabemos porque sabemos que el reino de Dios es firme, es seguro, y nosotros podemos poner nuestra esperanza en él. Así que te alento una vez más con la verdad de este pasaje que he estado repitiéndote constantemente durante todo el sermón, y que ojalá pudiera penetrar en nuestros corazones y impregnar nuestras vidas y movernos a vivir realmente a la luz de eso. Pon tu esperanza, mi hermano. Pon tu esperanza, ¿dónde? En el reino de Dios. Pon tu esperanza en el reino de Dios. Vamos a orar. Dios bueno, gracias. Gracias, Señor, por las cosas maravillosas que tú haces. Señor, ¿cómo puedes poner tú en boca de un hombre impío estas verdades que tu pueblo debería atesorar, creer y vivir a la luz de ellas? Eso nos confronta, Señor. Eso nos da aliento también, Dios mío. Porque en medio de toda dificultad, de lo que significa vivir en el exilio, porque cada hijo tuyo vive en el exilio de este mundo, Señor, que nosotros podamos tener la confianza, la esperanza puesta en tu reino, Señor. Tú nunca nos vas a defraudar, nunca has defraudado a tu pueblo, Señor. Nunca lo harás, Señor. Tú eres un Dios fiel, justo, Padre. Que nuestros corazones estén bien agarrados de la roca, bien agarrados a tu reino. Que ahí es donde esté nuestra confianza, completa confianza, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor. Sostén a tu pueblo en todas las dificultades, Padre. Y danos un corazón agradecido en todo momento, Jesús.